Vale, bueno, pues sí, creo que vamos a ir empezando, ¿no? He visto que Itziar ha puesto a grabar. Vale, entonces lo primero que, bueno, aunque ya lo hemos dicho en los otros talleres, pues vamos a grabar todas las sesiones. Hemos grabado esta mañana la de Ana, la de Miriam y ahora la de Lorena. Y luego las colgaremos en la página en la página de la web de la cátedra, ¿vale? Bueno, para mí es un placer presentar a Lorena, que bueno, es la segunda vez que está con nosotros en algo que organizamos de la cátedra. Nosotros el año pasado nos cruzamos en la Escuela de Verano de Javea. Lorena es redactora y miembro del equipo de fact-checking de Neutral y del Objetivo. ¿Vale? Yo creo que casi todos la conocéis. Anteriormente fue redactora del Rojo Vivo, ¿no? Y de la Sexta Noticias. Tiene grado es licenciada en periodismo. Y bueno, el año pasado recibió un premio, que esas cosas siempre están muy bien, ¿no? Recibir un premio, el premio NIFO a la trayectoria profesional por la Universidad de Antonio Lebrija. Y bueno, creo que en un principio su taller es una continuación del de Miriam. Ya nos ha hablado ella un poco de la parte, pues yo creo que Lorena se va a centrar más en el estudio de los bulos, ¿no? Y bueno, pues continuación del taller de Miriam. Entonces yo no me enrollo más, la dejo a ella, que tiene muchas cosas que contarnos. La organización un poco, como ha funcionado muy bien antes, intentamos hacer las preguntas a través del chat, pero si veis que no nos pisamos, pues los podemos hacer a través del micro, que igual es más dinámico, ¿vale? Y nada, pues cuando quieras, todos tuyos. Vale, pues muchas gracias por invitarnos y por darnos este espacio. Bienvenidos a todos. Como os han dicho, la clase se graba. Os recomendamos, si os sentís cómodos y cómodas con ello y en la medida que tengáis un espacio donde podáis hacerlo, que tengáis la cámara encendida. Lo contrario que el micrófono, en la medida de lo posible también apagado, siempre y cuando esté hablando una persona, yo o cualquier otra persona. Como os han dicho, el chat está ahí para que lo utilicéis en cualquier momento, siempre que queráis, pero si veis que no funciona el chat en cualquier momento, desde ya podéis interrumpir en cualquier momento. A mí no me importa nada, me encanta que la gente pueda intervenir en cualquier momento y sobre cualquier aspecto. Así que para mí no va a suponer ningún problema si me interrumpís de palabra también y si así deseáis hacerlo. Como os ha contado en la presentación, esto es un poco la continuación de la parte de verificación. Sabéis que Neutral, una de las patas fundamentales que tiene es la verificación. Y digamos que dentro de ese cajón grande que es la verificación hay como dos patitas. Una es el fact-checking, que es el que os ha explicado Miriam hace un rato, y la otra pata es los fakes, los bulos, o al fin y al cabo, como todos le solemos llamar, las mentiras. Todo eso forma parte del taller de verificación que habéis visto una parte en la otra sesión con Miriam. Esto forma parte de Neutral y es una parte fundamental, y además, como luego vamos a ver y luego os iré enseñando también cómo se traslada todo esto a la televisión, porque también hay un momento en el que hay que convertir esa verificación para comunicarlo en televisión y así luego lo vamos a ver. Se comunica a través del Objetivo, que es el programa que se emite los domingos por la noche en La Sexta. Y como sabéis, esta técnica de verificación llegó a España de la mano de Ana Pastor, y además de una manera pionera, con los conocimientos que había tenido ella en otros países, y llegó a nuestro país y no solo que la empezó a poner en práctica aquí, sino que tuvo la valentía también de llevarla a un programa en directo y en prime time. Luego vamos a ver cuáles son las diferencias entre hacer una verificación para un texto y verla también en televisión. Dentro de los bulos hay una característica, una clave, que es lo que marca como el antes y el después, es como el elemento diferenciador, por así decirlo. Al igual que en el fact-checking, la importancia está en su gran mayoría en que la declaración la haga un dirigente político o un dirigente público que tenga cierta relevancia. En este caso, puede hacerlo cualquier persona a través de las redes sociales, a través de, por ejemplo, Twitter, Facebook, Instagram, a través de grupos de WhatsApp, aunque eso es otro mundo porque afortunadamente son conversaciones privadas, pero muchos bulos salen de ahí, como luego lo vamos a ver. Entonces, ¿cuál es el elemento diferenciador? Porque todos en nuestra vida personal, familiar, seguro que nos ha pasado alguna vez, pues hemos contado alguna mentira. No sé si alguna vez os ha pasado que habéis tenido que mentir a vuestra pareja, a vuestros amigos, amigas, a vuestro padre, a vuestra madre, pero eso no salta a un medio que se dedica a la verificación. No es habitual que veamos, por ejemplo,
Lorena le ha dicho esto a su madre y le hemos pillado que era mentira y por lo tanto le damos un sello de falso, porque no tiene ninguna importancia que yo lo haga en mi esfera personal o familiar. Sin embargo, si esto le unimos el elemento de la viralización y deja de estar en mi esfera para estar en la esfera de miles o millones de personas, no solo en mi ciudad, sino también en mi comunidad autónoma, en mi país y en otros países, a partir de ahí es cuando empieza ese fenómeno de la desinformación, lo que estamos hablando aquí, el fenómeno de la desinformación. Con lo cual, el elemento clave es que es viral, es que una mentira, y además en cuestión de segundos, puede hacerse viral con un simple gesto de darle a compartir, que ya puede ser desde reenviar a grupos de WhatsApp, que a su vez va a otro y a otro y a otro, a darle un retweet o a compartir una publicación que tengamos en cualquier otra red social. Ese es el elemento diferenciador. Os voy a compartir ahora una presentación para que podáis ver los ejemplos que tenemos preparados. ¿La veis bien? Sí, sí, ya está, Vale. ya la vemos. Aparte de ese elemento que os comentaba de la viralización, hay otro término que seguro que lo habéis escuchado en los últimos meses junto con pandemia, que ha sido la palabra de los últimos meses. Hemos tenido otro término que es la infodemia. La infodemia quiere decir que tenemos muchísima información, una cantidad de información bestial. Esto aparentemente puede ser positivo, sobre todo cuando tenemos una etapa en la que nos ha llegado algo que no conocíamos, que era externo a todos, que era un virus nuevo y que ni siquiera nuestros expertos y nuestros científicos lo conocían. Tener información en un periodo de incertidumbre como este es muy bueno, sobre todo para saber qué medidas hay que tomar, cómo nos podemos proteger, cómo va avanzando el virus. ¿Cuál es el problema? Cuando dentro de esa infodemia se mete información que no está contrastada, que no es veraz, que contiene datos erróneos, es decir, cuando dentro de esa infodemia se mete la desinformación. ¿Qué es lo que ha pasado en este periodo y que también marca un antes y un después? Pues que ha hecho así la desinformación, por decirlo gráficamente. Ha tenido un pico enorme. Y ahora vamos a ver por qué hay detrás de este pico. Pero para que os hagáis una idea, para que le pongamos datos, porque si estamos hablando de la verificación siempre es hechos contrastados con datos. Este es el número de verificaciones que ha hecho la Red Internacional de Fact-Checking, que está formada por decenas de países que se unen para colaborar y hacer verificaciones no solo en cada uno de sus respectivos países, sino a nivel más internacional. Bueno, pues desde enero de este año, cuando empezó un poco la preocupación, se han hecho más de 7.000 verificaciones. Esto, para que os hagáis una idea, nunca se había visto. Hablamos con la directora de la Red Internacional de Fact-Checking y ella nos comentaba que tiene una amplia experiencia, Cristina Tardáguila, en los procesos de verificación y lleva mucho tiempo dedicándose a ello. Nos comentaba en una entrevista que le hacíamos, y de hecho creo que la habéis visto en algún vídeo durante estas sesiones, que nunca, nunca se había encontrado con un fenómeno de estas características. 7.000 verificaciones desde enero de 2020 son muchísimas. Y para que lo podáis ver más gráficamente en un mapa, si no funciona esto que voy a hacer, os mandaré el link y cada uno que se lo abra desde el ordenador. Pero voy a intentar hacerlo de manera que yo os pueda ir señalando porque creo que es mejor. Entonces voy a dejar de compartir el PDF y voy a ver si os puedo compartir esta pantalla. Vale. ¿Veis la página de Pointer? Sí. Sí. Vale. Vale, pues fijaos en esto que os voy a enseñar. Antes de que veáis el mapa. Esto forma parte de la página de la Red Internacional de Fact-Checking. Y entonces, bueno, vemos aquí varias declaraciones falsas que se han movido durante todo este tiempo. Por ejemplo, que aguantar la respiración durante 10 segundos sirve para testear, para chequear si tienes COVID-19 o no. Otra, llevar mascarilla puesta produce hipoxia. Uno de los que hemos desmentido, por cierto, esta mañana en Al Rojo Vivo porque se ha movido muchísimo. Dietas, remedios que curan la COVID-19. Bueno, voluntarios que prueban vacunas y bulos sobre vacunas, un montón. Aquí hay un ejemplo. Y el de los helicópteros esparciendo químicos por las ciudades para desinfectar. Todo esto es falso.
Vamos a ponernos en el primero, por ejemplo, el de aguantar la respiración durante 10 segundos, que sirve para saber si tienes COVID o no. Fijaos en esta línea de tiempo. Surge este bulo en Taiwán en febrero de 2020, el día 12. Le voy a dar al play y fijaros muy bien en el mapa porque vais a ver el recorrido de este bulo. Fijaos, pasan los días, el día 27 más o menos ya salta a Corea del Sur y fijaos en marzo. Es un mismo bulo, ¿eh? En abril llega a Myanmar hasta el 29 de abril que llega a Japón. Todo esto es el recorrido de una misma mentira que surge en Taiwán, algo que surge en Taiwán que ha acabado en todos estos países. Esto también nos indica un elemento diferenciador de la desinformación con respecto al coronavirus y es que traspasa fronteras. Esto es algo que pasa en todos los bulos, en todo el fenómeno de la desinformación, pero si ya hablamos del coronavirus, que es una pandemia mundial, todo esto se acentúa y aquí podemos verlo como una misma mentira va de país en país. Muchas veces surge en un país, por ejemplo, en España, en nuestro país, un bulo. Imaginaos que fuera un texto y que pone, según fuentes de España, vamos a dejarlo así abierto, según fuentes de España. Vale, si ese bulo de España salta a un país africano o a un país de Europa, lo más probable es que sea la misma mentira con el mismo formato, la misma fotografía y todo, y lo único que cambie sea esa palabra, en vez de según fuentes de España, según fuentes de Grecia o según fuentes de Francia. Es decir, muchas veces los bulos que van traspasando fronteras lo que hacen es adaptarse para que dentro de ese país al que van a intentar hacerse viral o van a intentar difundirse, sea más coherente o más atractivo para las características de ese país. Y muchas veces es algo tan sencillo, nos hemos encontrado ejemplos como este, de solo cambiar el nombre de ese país o cambiar el nombre del edificio en el que se esté centrando ese bulo para de esa manera hacerlo más creíble. Si a ti te dicen según fuentes del gobierno de España o según un ministerio, pues eso le da como más entidad y por lo tanto de esa manera se puede viralizar más fácil. Vale, vuelvo a la pestaña del PDF. Vale. 7.000 verificaciones desde enero de 2020. Si os metéis luego en esta página, si queréis luego os pongo en el chat el link, podéis ver también cómo ha sido la evolución a lo largo de todos los meses, desde enero, febrero, marzo, abril, cómo iba subiendo el pico de la desinformación. Es muy interesante. Antes de entrar en esto, la información y la desinformación, ¿creéis que es algo que os afecta o que os puede afectar en vuestro día a día? ¿Que de alguna manera os puede afectar en alguna actividad de vuestro día a día? Seguro. ¿O es algo, es un fenómeno lejano que solo le pasa a alguna gente? ¿Los fakes se los cree alguna gente que no conocemos? ¿O creéis que es algo que puede afectaros a vuestro día a día, alguna esfera de vuestra vida? Sí, veo por aquí en el chat que sí. Pues os voy a dar un par de datos solo para que os hagáis una idea. Hace unos meses una universidad de Barcelona hizo un estudio sobre cómo reaccionaba la población a la desinformación, teniendo en cuenta también el preocupante aumento de fakes que estábamos teniendo sobre el coronavirus. Y fijaos en estos datos. El 80% consideraba que sí había recibido noticias falsas, le llamaban en la encuesta, o de dudosa veracidad. Dentro de todo este porcentaje de personas que contestó a la encuesta, identificó por qué vía le llegaba esa desinformación. ¿Por qué vía creéis vosotros que llega la desinformación? Las redes sociales, ¿no? Redes sociales es una opción. Redes, dice Jacobo, WhatsApp, televisión, WhatsApp, redes ¿no? sociales, WhatsApp, redes sociales. Hay bastante consenso. Vosotros formaríais parte también de la amplia mayoría de esta encuesta de la Universidad de Barcelona que contestó las redes sociales.
y dentro de las redes sociales fue el 68,8% dijo que de WhatsApp, porque dentro de las redes sociales puede entrar un montón de cosas, pues dentro de ese porcentaje, la mayor parte, el 70%, identificó la aplicación de mensajería WhatsApp. Esto también es un problema porque, afortunadamente, insisto, son conversaciones privadas, entonces llegar ahí es difícil, tiene que saltar a otra red social para que nosotros lo podamos identificar o que alguien nos mande ese determinado mensaje a través de nuestro servicio de verificación de WhatsApp, que luego os lo comentaré. No sé si os ha llegado alguna vez una captura, un fake del coronavirus sobre todo estos últimos meses. Si os ha llegado, ¿os lo habéis creído o lo habéis compartido? Esto formaba parte, a veces, lo he puesto en cuarentena, eso está genial, ponerlo en cuarentena. Esto forma parte también de la encuesta, por eso os lo pregunto, porque fue uno de los datos que nos llamaron la atención. El 26%, algo más del 26% decía que compartía, que reconocía, lo reconozco, he compartido un fake, lo reconozco, pero lo he hecho porque no sabía que era un fake. Y esto también es un elemento que nos pone en valía la verificación, porque si nosotros compartimos algo, normalmente no lo vamos a hacer con mala intención, sino porque creemos que a la persona a la que se lo estamos enviando le puede servir, puede ser de utilidad. Si no sabemos que es un fake, no hay mala intención. Por eso es importante verificarlo y difundir también esa verificación. Yo no suelo reenviar nada, dudamos al principio de todo. Estos son claves. Esperarse 10 segundos antes de darle a reenviar. Si no estamos seguros, no darle. Es mejor ponerlo en cuarentena, como decía una compañera, antes de darle a reenviar, porque al final, como vamos a ver ahora más adelante, podemos estar reenviando cosas que son muy peligrosas. Y hubo también un elemento muy diferenciador en esa encuesta y que a mí nos pareció muy interesante, y es que un porcentaje alto, un 71%, decía que comprobaba lo que le llegaba. Alguien también en el chat ha dicho que no lo compartía si no lo verificaba. Esto era un porcentaje alto, según nos decían desde la universidad, y había una razón detrás de eso. La razón es que, en este caso, en el caso concreto del coronavirus, estamos hablando de salud. Es decir, ya sabemos que la desinformación tiene peligros y que tiene peligros a nivel político, económico, social, porque embarran el debate público, hacen que no nos llegue información que está contrastada y no permiten tener ese debate limpio que cada uno puede tener para posicionarse en el lugar que quiera. Eso ya estaba ahí. Pero si además estamos hablando de salud, el peligro aumenta, porque ya no es solo que me pueda perjudicar para estar informado sobre una idea política, económica, una idea social, sobre determinados colectivos, sino que estamos hablando de la salud, que es algo que nos va la vida en ello. Y no solo la mía, sino también la de mi familia. Por eso es importante y por eso se llamó la atención sobre este dato, porque ahora que yo sé que puede perjudicar a alguien la salud, la vida, al fin y al cabo, compruebo más lo que me llega. Esto era uno de los elementos diferenciadores de esta encuesta. Este fenómeno de la desinformación, concretamente ahora, en la actualidad, tiene 4 elementos que hacen que no sea la misma que hace unos meses. La primera, estamos hablando, en el caso del coronavirus, de un problema que es mundial. Si el problema es mundial, la información es mundial, la desinformación probablemente, como estamos viendo, va a ser también mundial. La falta de datos en este caso concreto, de repente llega algo de lo que no sabemos nada, algo que es nuevo. Nadie tiene datos de nada. Por lo tanto, eso favorece que muchas personas se aprovechen y lancen fakes. Como no tenemos ningún dato para comprobarlo en un principio, por eso acaban proliferando tantas mentiras. 3, estamos hiperconectados, cada vez más las nuevas formas de comunicarse pasan por otras vías que no son los medios tradicionales, y esa novedad de la que hablábamos, que es compartir sin mala intención. Imaginaos, uno de los ejemplos que vamos a ver después, me llega que el coronavirus, imaginaos, esto es falso, supongo que lo vais a saber, pero por si acaso, beber agua con limón cura la COVID-19. No. Muchas veces nos dicen, hombre, pero ¿quién se va a creer eso? Bueno, hay que tener un poco de seriedad porque quizás nosotros no nos lo vamos a creer, pero quizás otra persona sí se lo pueda creer. Me llega a mí y digo, uy,
pues por si acaso se lo voy a enviar a mi familia, a mi padre, a mi madre, a mi abuela, porque no vaya a ser que se tome agua con limón, le cure el COVID, ¿cómo voy a dejar de compartirlo si sé que la puedo ayudar? Esto es un ejemplo tonto, pero cuando en vez de agua con limón hablamos, por ejemplo, de cloro mezclado con agua o de otro tipo de bebidas que al fin y al cabo son lejía, tal y como el Departamento de Salud de Estados Unidos lo había verificado años antes ya, pasa de ser una mera tontería, como pueden ser otras informaciones menos peligrosas, a convertir en un peligro también para la salud y para la gente a la que nosotros le estamos compartiendo esa información. Por eso, importante el trabajo de verificación y también los pasos que podemos dar cada uno de nosotros para intentar parar ese fenómeno. Uno de ellos ya lo hemos visto, que es intentar no compartir si no estamos seguros. Vale. En este caso concreto, ¿qué nos hemos encontrado nosotros? Haced un poco de memoria también sobre cosas que os hayan llegado a través de WhatsApp, por ejemplo, o a través de Twitter, o a través de Facebook, a través de cualquier red social. Haced un poco de memoria sobre la desinformación que os ha podido llegar o que habéis podido ver, a ver si cuadra un poco con esto. Imágenes manipuladas, es decir, esto puede ser desde una imagen donde se ha puesto encima otra cosa, copia-pega, hasta imágenes que son reales, pero que se les pone un contexto completamente distinto relacionadas, por ejemplo, con el coronavirus, cuando en realidad no tienen nada que ver. Lo mismo pasa con los vídeos que son reales, pero que tienen contextos falsos. Capturas, es decir, lo típico que nos llega por WhatsApp, que tiene una imagen arriba, normalmente bastante llamativa, con un texto abajo, normalmente también con letras bastante grandes o parrafadas enormes, solo con alguna que otra frase en mayúscula, que es precisamente donde suele estar también la parte más alarmante y la parte más falsa. Tweets manipulados, no sé si habéis visto alguno también. Documentos falseados, luego vamos a ver algún ejemplo de esto porque ha habido muchísimos también durante esta pandemia. Los audios, que son también un elemento diferenciador de esta desinformación en la que nos encontramos en la actualidad. Y sobre esto, además, es también un elemento diferenciador porque los audios son muy difíciles de verificar, porque en este caso, cuando nos llega una imagen o cuando nos llega un texto, como que lo tenemos delante, tenemos algo a lo que agarrarnos, ¿no? Podemos copiar esa imagen y hacer una búsqueda inversa, podemos copiar, pegar texto y meterlo directamente en Google, como que es más fácil. Pero si nos llega un audio, encima estos audios suelen durar mucho, 4 minutos, 8 minutos. Si nos llega un audio, ¿qué pasa? Que solo escuchamos a una persona y escuchar a una persona hace que empaticemos de forma más rápida con esa persona. Y en este caso siempre se solían contar, como es normal por otra parte, situaciones muy dolorosas, de colapsos en hospitales, de muertos, de contagiados, con lo cual si tú escuchas a alguien que te está hablando desde el dolor o desde un aparente dolor, es muy fácil que empatices con esa persona, que te creas lo que te está contando y por lo tanto que lo compartas. Por eso los audios, sobre todo, son los que hay que dejar en cuarentena, porque se han difundido muchísimos audios durante esta pandemia con informaciones peligrosas y falsas. Y luego las estafas. No sé si os suena algo como, por ejemplo, Mercadona regala cheques de 1.000 euros o Carrefour compra gratis una semana, o Mercadona, o Leroy Merlin. No sé si os suena, pero esto se ha movido también muchísimo y aunque pueda sorprender, hay gente que en situaciones tan complicadas como esta ve una oportunidad no solo para mentir a través de un fake, sino también para estafar a alguien. Detrás de esto hay dos cosas, o bien quedarse con los datos personales o bien quedarse con los datos bancarios. Normalmente van a la par y nos quieren robar las dos cosas, con lo cual nos mienten y además el disgusto de que podemos quedarnos sin datos que son muy sensibles. Así que mucho cuidado con todas esas capturas que nos hablan de superofertas y que en realidad no. Sobre la temática, estos son los tipos de bulos que nos podemos encontrar en cuanto al formato, que nos pueden servir para cuando os lleguen todo este tipo de cosas, tened en cuenta que igual hay que dudar. Si nos hablan del origen de la pandemia, de un supuesto desabastecimiento en supermercados, de remedios, de medidas que se han aprobado y no tienen ningún tipo de explicación y ningún tipo de fuente,
de determinados colectivos que hacen o piden cosas muy llamativas. Esto también hay que ponerlo un poco en sospecha. Esto es un poco lo que veis aquí en esta página, es un poco cómo ha ido variando la desinformación en estos últimos meses. Al principio todo el mundo nos hablaba de dónde había salido la pandemia. Se llegó a decir en un vídeo que había salido de una plaga de murciélagos en un tejado de una casa. Y esa plaga de murciélagos había ocurrido hace ya no sé cuánto tiempo y no tenía nada que ver con el coronavirus. O en un mercado que se decía que era Wuhan, pero en realidad era Indonesia y se había grabado también en otro momento. Cuando ya un poco lo del origen de la pandemia bajó de intensidad, porque esta es otra de las características, como haya un foco de actualidad, es habitual que haya bulos sobre ese tema. Como la actualidad de los últimos meses prácticamente en su totalidad pasa por el coronavirus, pues prácticamente la totalidad de la desinformación pasa por el coronavirus. Cuando el origen de la pandemia ya bajó, ya no parecía que no, llegó la preocupación por el desabastecimiento de los supermercados, hablando incluso de avalancha en algún supermercado, en un Aldi, creo recordar que era en Alemania, y en realidad lo que había pasado es que había una venta especial de impresoras y de móviles y que en 2011 además y que por eso había de tanta gente esperando a la puerta. Con lo cual, nada que ver con el coronavirus. Después llegaron los remedios, claro, es un tema que a todo el mundo le interesa, la vacuna, qué puedo hacer para curarme de la COVID, como había también mucho desconocimiento con el tema, hubo muchos bulos y muchas mentiras sobre ello. Y también sobre las medidas aprobadas, pues todo esto también, si os dais cuenta, va un poco acorde a lo que íbamos necesitando como población en cada momento y a lo que iba marcando la actualidad. A medida que se iba variando la información y que iba avanzando la pandemia, el interés o la preocupación se iba hacia un tema o hacia otro. Bueno, pues la desinformación iba como a la par de la pandemia y de la información sobre la pandemia. Y luego, esa última parte sobre los colectivos, quiere decir que de un determinado momento a esta parte, quizás en los últimos meses, semanas, antes de que llegara el verano, empezamos a ver también que ya no solo había bulos que hablaban sobre temas de salud, que ya no eran solo en concreto sobre el coronavirus, tema específico, es decir, todo lo que veíamos anteriormente, remedios, vacunas, tal, sino que utilizaban ese interés en la salud y en el coronavirus para atacar otras cosas, otros colectivos, que podían ser desde la inmigración hasta el colectivo LGTBI, hasta otros colectivos. La infancia, por ejemplo, también lo vamos a ver, y a través de la salud y del interés que había en la salud, metían sus propios intereses, que era atacar a determinados colectivos a través de mentiras. Aquí es la parte que compartimos con fact-checking. ¿Cómo hacemos nosotros la verificación? Una vez que tenemos como esas pinceladas un poco de lo que nos puede llegar, es decir, esas imágenes, esos vídeos, esos titulares llamativos, los colores, los temas por los que suele ir, ¿cómo solemos hacer nosotros? Esa primera parte, como veis, es bueno, es igual que en el fact-checking, siempre la fuente que nos aporta los datos del tema. Si, por ejemplo, es una captura que nos está hablando sobre el número de contagios, el número de fallecidos que hay en algún lugar, pues tendremos que ir a la fuente oficial que en ese momento está dando los datos, o sobre una medida, por ejemplo, pues también tendremos que ir al organismo competente de hacer esa medida. Siempre a la fuente original que nos intenta dar datos del tema. Si afecta a un político, porque también hay bulos, y ahora lo vamos a ver, que han puesto en el punto de mira como protagonistas a líderes políticos, por supuesto preguntarles para saber cuál es primero su explicación y tratar de desmentirlo o no. Los expertos aquí se convirtió en más fundamental que nunca, porque si ya de normal necesitábamos a los expertos, cuando estamos hablando de algo de lo que no teníamos ni idea en un principio, pues imaginaos, es que muchas veces, o sea, los expertos también a su vez tuvieron que aprender. O sea, que en este caso la necesidad de encontrar a gente que nos explicara, que nos hablara de algo tan ajeno a nosotros y tan desconocido, en este caso se volvió fundamental. Y después, las herramientas, que es algo como más específico de los bulos. ¿Qué herramientas solemos utilizar nosotros? Voy a dejar de compartiros esto y así voy abriendo yo aquí los links y os puedo ir señalando. Lorena, perdona, tienes una pregunta, si Ah, quieres. vale.
de Maríajo Rodríguez. ¿La ves en el chat? Vale, pues espera, antes de compartir, en Neutral habéis investigado sobre el origen de los bulos, fábricas de bulos y su finalidad. Bueno, fábricas de bulos puede ser en realidad una persona, porque los bulos pueden surgir de muchos sitios. Puede surgir de un grupo de personas, de una organización o de una persona particular. La clave está ahí, que de repente consiga ese altavoz que es tan importante como el de las redes sociales y que en muy poco tiempo consiga llegar a miles o a millones de personas. Lorena, no me refiero tanto, bueno, a que de manera individual, que tampoco entiendo la finalidad, pero bueno, aquí cada uno que haga lo que considere con las consecuencias que eso tiene, ¿no? Me refiero cuando sí que hay una manera estructurada de generar bulos, si los existe, si habéis estudiado sobre eso y si realmente hay lo que se podría llamar, como he puesto ahí, fábricas de bulos, ¿no? Si hay alguna estrategia, si lo habéis investigado básicamente y si hay un fondo sobre eso, ¿no? Sí, Es una teoría de la conspiración y ya está. Bueno, es que hay tantas maneras de generar bulos, en realidad, que pueden surgir de tantos sitios, pero un poco en la línea de lo que creo que puedes estar preguntando, antes de hacer el parón de verano, en el objetivo hablamos o le dimos importancia al tema de los bots. Cómo un bot se puede utilizar para cosas buenas, como por ejemplo pues, asuntos de publicidad o hacer determinadas cosas que no son perjudiciales, pero cómo hay determinadas personas, organizaciones o lo que sea, lo que esté detrás de eso, que utilizan esos bots, esos robots, para marcar el debate en una determinada línea y para hacer que parezca que se está hablando de un tema que en realidad no existía hasta ese momento. Entonces, eso es una estrategia que puede llevar a cabo cualquier persona. Nos decía, por ejemplo, el subinspector de la Policía de Redes Sociales nos decía también con respecto a esto de los bots, es que esto puede ser un señor o señora que esté en su casa de Murcia o en su casa de Madrid o en su casa de La Coruña. Puede venir de tantos sitios en realidad y yo creo que el rastreo es difícil, también nos lo decían también desde la policía, rastrear eso muchas veces es difícil porque llegas aquí pero detrás está el otro y detrás está el otro y entonces rastrearlo es difícil pero se puede hacer y de hecho ellos lo hacían. Yo me refiero, por ejemplo, ahora está candente en la opinión pública el tema de la seguridad y las ocupaciones de viviendas, ¿no? Y yo creo que hay muchas noticias falsas en torno a eso. ¿Eso podría estar estructurado o no? Por ejemplo, y si está estructurado, ¿podría haber una organización que de manera estratégica o una serie de entidades estén publicando de manera periódica contenido en medios y haciendo bulos en relación con este tema para generar esa sensación de falta de seguridad? Es un caso concreto. Sí, eso es un poco esto, ¿no? Un poco utilizar los bots, por ejemplo, o cualquier otra estrategia para que de repente aparezcan, voy a decir un número, por ejemplo, 1000 mensajes a la vez en las redes sociales sobre este tema que me estás comentando tú de la seguridad o sobre cualquier otro. Pues detrás de eso puede haber una persona o un grupo o alguien que tenga una estrategia para marcar el debate o para marcar las mentiras en ese sentido. Por poder, sí, puede estar. Y la finalidad que también me preguntabas, hay como siempre como dos objetivos. Uno es alarmar más, generar más preocupación de la que ya existe, crispar. Y el otro, lo que justo estábamos hablando ahora, estafar, quedarse con datos o bancarios o personales que puedan suponer un perjuicio bastante importante para la persona que ha abierto un mail o que le ha dado un link que era erróneo. Esos dos objetivos siempre están detrás de las mentiras. Y luego, si quieres, Lorena, le contesto yo también un poco a Maríajo. Nosotros como Neutral no hemos hecho ese estudio al que te refieres, pero sí existen, yo he leído algún paper, algún artículo académico que sí que se ha estudiado, porque lo que sí que se ha detectado, que es lo que decía un poco Lorena, es ciertas finalidades que para mí no se explican, pero que cada uno sabe las explicaciones que les motiva, que son fundamentalmente generar alarma y desestabilizar. Vete tú a saber o podemos intuir todos con qué otra intención detrás de eso. Entonces, todos podemos tener sospechas de por qué
pueden querer generar alarma o querer desestabilizar. Como Neutral no hemos hecho un estudio al respecto, pero sí que puedes encontrar, y si no nos escribes y te damos alguna pista, artículos que ya se están haciendo a nivel académico sobre este asunto. Y investigaciones en distintos países, porque claro, esto, como decía Lorena, muchas veces el mismo bulo se modifica en función del país para convertirlo en local, en algo relacionado, pero al final es un bulo contra los inmigrantes, ya sea en Alemania, en España o donde sea, incluso a veces utilizando las mismas imágenes y mintiendo y diciendo que esas imágenes corresponden a Almería, a Zúrich o a Londres. Entonces, bueno, esos estudios a los que te refieres existen, pero nosotros no los hemos hecho. Gracias. Nada, a ti. Gracias, María José. Bueno, Federico, yo creo que preguntaba también en la misma línea, que aparte de buscar datos personales o bancarios, en el resto de bulos que se persigue, era un poco lo que estábamos comentando, o desestabilizar o generar un poco o mucha más preocupación de la que ya existe. Cuando nos hacíamos esta pregunta y cuando se la hacíamos también a otros expertos, como por ejemplo los que se encargan de las redes sociales de la policía u otras organizaciones que se encargan también de la verificación, es porque normalmente como personas humanas nos surge esa duda, ¿no? de esta barbaridad. Pues esta persona, ¿por qué? ¿Se ha levantado y ha decidido que va a hacer un texto con esta mentira y lo ha lanzado? Pues igual sí, pero siempre hay esas dos finalidades y lo malo es que muchas veces se consigue. Y Javier nos comentaba que las motivaciones ideológicas y económicas, que también están detrás de muchas mentiras, evidentemente, tienen pues, su corte político, un corte económico, un corte social, que van a determinados colectivos o que van, en el caso de una pandemia, pues a una situación que genera mucho estrés y mucha preocupación. Claro, sí, van a temas que al final, por eso os preguntaba al principio, si vosotros creíais que os afectaba a vuestro día a día, porque al final van a temas que, ¿cómo no nos va a afectar? Si es que los bulos hablan de cosas de la vida que nos afectan a nosotros y por eso los compartimos y por eso se hacen virales, porque nos afectan y porque creemos que afectan a los demás. Vale, pues ahora sí os voy a compartir la pantalla. Si tenéis más dudas, ir diciéndolas porque está muy bien que vayamos hablando así. A ver. Vale. ¿Veis la página de Google? Sí. Vale. Sí, sí. Estábamos un poco, os iba a contar un poco qué herramientas usábamos nosotros en el caso concreto de los bulos. Utilizamos muchísimo, dado que, como os decía, hay muchas imágenes, hay muchas capturas y muchos vídeos, usamos mucho la búsqueda inversa de Google Imágenes. No sé si la soléis utilizar, pero os recomiendo que trasteéis un poco con ella porque al final todo consiste en eso, en ponerse aquí y hacer práctica. En este caso, si no la tenéis controlada, podéis pegar la URL de una imagen o directamente subir una imagen. Y lo que hace, luego lo vamos a ver con un ejemplo concreto, pero en este caso simplemente seleccionar un archivo de vuestra carpeta, cualquiera, este que luego, por ejemplo, lo vamos a ver. Y entonces lo que hace es daros los resultados que encuentra relacionados con esa imagen. Ya pueden ser publicaciones mira, por ejemplo, en YouTube, aquí ya hay alguna verificación, o en un periódico, en un artículo, en un blog. Entonces está muy bien porque de repente todo lo que se parezca o esté relacionado o encuentre relacionado con esa imagen te aparece aquí. Muchas veces hay muchísimos resultados y hay que ir uno tras otro hasta encontrar algo que es útil. Esto también es importante una vez que empezamos a hacer la búsqueda, ir quitando aquello que es paja, por así decirlo, que no nos va a servir para nada, porque al hacer estas búsquedas también nos puede confundir porque hay infinidad de resultados, tanto en texto como en imagen, que pues fijaos, en este caso, como el hombre lleva una bata, pues nos aparecen aquí otras imágenes que aparentemente son de hospitales o de cosas médicas. Esta es una de las herramientas que utilizamos y que es muy útil para encontrar el origen de una imagen, o también puede ser de vídeos, porque de vídeos hay otra que es esta, el Invid, que tenéis que crearos una cuenta y es muy parecido. En este caso, en vez de pegar la URL de la imagen, tendríais que pegar la URL del vídeo. Entonces, lo que hace es que os
parte por frames, por trocitos de vídeo, la secuencia completa. Y entonces hace un poco lo mismo. Cada una de las secuencias, cada uno de los frames de las partes del vídeo, os aparece una especie de chat como el que vemos ahora en el encuentro en el lado derecho, y entonces de cada una de las imágenes, al igual que lo estamos viendo aquí en Google, os van apareciendo usuarios que han visto o que han encontrado algo antes sobre esa imagen, que pegan links, etcétera. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Para hacer una primera visión de esto qué es, esto de dónde sale o esto dónde ha salido ya, porque me voy a adelantar un poco, pero fijaos, esta imagen de este señor que se viralizó durante esta pandemia, ahora vamos a ver exactamente qué se decía, se viralizó durante esta pandemia. Como sabéis, estamos en el año 2020. Pues fijaos que haciendo esta primera búsqueda, aquí sale un resultado de 2017. Que nos salga ya algo de 2017 ya es un poco raro uno. Ya nos tiene que hacer sospechar de que igual algo no va bien. Entonces esto sirve para hacer como una primera impresión de esto qué es, hacia dónde vamos. Hay otra herramienta que a mí me gusta mucho. Si queréis, vamos a ver un ejemplo con un link que ya tenía preparado aquí. Es esta. Ahora os copio todos los links que ya me los he abierto aquí para poder pegarlos en el chat. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve para ver cómo ha ido variando una página web en el tiempo. Por ejemplo, en el caso de que, imaginaos, una página web de lo que sea, lanza un comunicado anunciando lo que sea. Y entonces se genera una polémica bestial porque está anunciando algo muy, muy polémico. Y de repente desaparece de la página web y entonces esos dueñas de la página web dicen que ni idea de lo que le hablan. Vale, pues esto nos permite ir más atrás en esa página web y ver las versiones que ha ido teniendo a lo largo del tiempo. Os voy a poner esta, que fue de una verificación de un fake que hicimos hace poco, de esta plataforma que se llama Millonarios por la Humanidad y que es un grupo de personas, no sé si lo visteis porque salió en un montón de artículos en prensa, de un grupo de millonarios que habían decidido, como medida a la crisis económica que se venía por el coronavirus, pues que les subieran los impuestos. Ellos pedían que les subieran los impuestos para poder hacer frente a esta crisis. Entonces, bueno, pues fenomenal, un grupo ahí de no sé si eran 13, los originales, firmó allí en la página web y todo muy bien. La sorpresa vino cuando poco después empezaron a aparecer nombres españoles que llamaban la atención. Por ejemplo, uno de ellos era Felipe de Borbón. Entonces, se generó polémica, se empezó a difundir y después se borraron los nombres. Eso nos sirve, esta herramienta, en este caso. Fijaos, si le damos aquí a buscar a la página web, se os abre el calendario y entonces podéis elegir el momento en el que queráis ver la página web. ¿Veis? Se han producido cambios. Esto fue ahora, este verano, por lo tanto, no hay antes porque probablemente la página web no existía porque es una iniciativa que se ha creado ahora. Entonces, 20 de julio, por ejemplo, pues veis que hay diferentes opciones que podemos pinchar para ver cómo estaba esa página web en ese momento. Es lo que nosotros hicimos para ver cómo había sido la iniciativa original y qué nombres había en esa iniciativa original, en qué momento apareció Felipe de Borbón en esa lista y en qué momento había desaparecido. Eso nos hizo ver que había surgido durante una... ¿Veis? Estos son los nombres. Y en un momento aquí apareció Felipe de Borbón con España. Nos sirvió para saber que habían sido incorporados durante una madrugada y que después rápidamente se habían borrado. Hablamos con la fuente original, que en este caso era esta plataforma, y nos confirmó que habían tenido un fallo de seguridad y que se les había metido gente y que, por lo tanto, pues esos nombres, vamos, que Felipe de Borbón no había entrado a firmar esta petición. En este caso, no era quien lo había firmado. Y esta de Google Earth, que os puede resultar más familiar o menos, pero tanto esto como Google Maps también es muy útil para nosotros y la utilizamos muchísimo para hacer verificaciones. Hace poco la utilizamos para
hacer una que decía que se habían puesto controles frente a la entrada de la casa del vicepresidente del Gobierno y la ministra de Igualdad para evitar que les hicieran los scratches que está viendo o que había en los últimos días. Entonces se veía era un vídeo que se veía una cola larguísima de guardias civiles armando allí un control bastante importante y haciendo esa búsqueda con el Google Maps en el punto exacto en el que aparecían en ese vídeo, por los carteles, por cómo era la forma de la rotonda, pues localizamos el lugar exacto, que no era el lugar donde se encuentra la vivienda en la Comunidad de Madrid de estas dos personas, sino un municipio de Zaragoza. Esto nos sirvió para saber que algo no estaba bien, que algo no estaba funcionando. Fuimos después a la fuente que nos aporta datos del tema, la Guardia Civil, que también nos confirmó que ese control no tenía nada que ver con los scratches. Cosas que podéis hacer vosotros, que no os tiene por qué llegar esta página web o no os tiene por qué llegar este vídeo que habla del vicepresidente del Gobierno y de la ministra de Igualdad, que os puede llegar algo más sencillo, por así decirlo. Pues fijaos, si las capturas no vienen sin ningún tipo de link, sin ningún tipo de enlace, esto es, por ejemplo, mucho en los tweets, una captura de un tweet que simplemente es la captura y no te llevan al enlace que te lleva a la cuenta del perfil de esa persona en Twitter. Si no hay fuente, si no nos dicen quién dice esto ni dónde lo ha dicho, como hablábamos antes, imágenes muy llamativas, letras muy grandes, colores muy llamativos y si hay faltas de ortografía, que es algo que nos hemos encontrado muchísimo durante la pandemia en documentos que supuestamente eran oficiales y que en realidad no lo era y que te empiezan a chirriar cuando de repente ves que hay un montón de faltas de ortografía, no una que se te puede colar, sino muchas faltas de ortografía. Y consejos que son muy fáciles, por ejemplo, ¿quién publica? Es algo que a veces parece que cuando lo decimos es como que, claro, hombre, pues ¿cómo no voy a ver quién lo publica? Pues a veces se nos pasa, a veces con las prisas nos llega algo y decimos, ostras, y rápidamente ya lo tiene mi grupo de WhatsApp y mi grupo de WhatsApp a su vez lo tiene el del otro y al final se acaba convirtiendo en viral. Son cosas que parecen tontas pero que pueden ayudar mucho a parar, sí, a parar la desinformación o a ir poniéndole como pequeñas barreras. Comprobar los links, porque muchas veces yo siempre digo que los bulos tienen cierta inteligencia, entre comillas, y sobre todo porque son aparentemente reales. Entonces van poniendo cada detalle. Si ya nos hemos enterado de que hay que poner un link, pues vale, ponemos el link, pero no es un link correcto. Muchas veces pasa esto, le das al link y aparece un animal, por ejemplo, o algo que es de broma. Entonces, si trae enlace, comprobarlo. No compartir si no estamos seguros, que es lo que estábamos hablando ahora, y luego consultar el trabajo de verificación, que puede ser desde nuestra plataforma o en cualquier otro lugar donde se centren en la verificación. En neutral.es sabéis que tenéis todas las verificaciones. Ese trabajo de verificación también lo podéis ver en la tele y ahora si queréis os voy a enseñar cómo hacemos para trasladar esto a la televisión. Y ahora os voy a poner un vídeo de las últimas verificaciones que hicimos en la última temporada del Objetivo. Pero antes de poner el vídeo, voy a contestar a la pregunta de Adrián, que nos pregunta que si existe alguna extensión de Google sobre información verificada y sería una herramienta muy potencial. Esto es súper interesante, que pueda haber una extensión que tú ya te puedas activar de manera que te alerte si hay una información falsa. Esto, por ejemplo, mañana tenéis una sesión con Rubén, que es el ingeniero, y no le quiero pisar información, ICIAR, pero sobre esto, que sepáis, por ejemplo, que en el acuerdo de colaboración que tenemos con Facebook, a medida que vas bajando por las publicaciones de Facebook, si hay alguna que es falsa, ya te lo alerta. Es como si ya tuviera incorporado esa verificación, ese trabajo, y te lo alerta. Puedes verla si quieres, pero además puedes ver ese trabajo de verificación. Y sobre estos asuntos más técnicos, Iciar, ¿verdad? Creo que quizás Rubén mañana... Sí, seguro que mañana Rubén nos sabe contestar mejor a esto. De todas maneras, yo te adelanto, Adrián, que sí han hecho algo sobre esto en Estados Unidos. Porque tenemos a nuestro amigo Alexios ahí en Google Estados Unidos, que pertenecía antes a la International Fact Checking Network, de la que os han hablado antes Lorena y Miriam, y creo que lo han hecho solo con COVID-19. Estoy prácticamente segura de que lo han hecho.
Lo puedo buscar y a ver si mañana pegamos. Rubén, mañana preguntadle porque esto se lo sabe él muy bien. Vale, pues os voy a poner el vídeo para que veáis cómo cambia también la cosa. Decidme ahora si veis en cuanto cargue, si veis a Ana. Ana Pastor. Ana sí, de momento. Vale. Vale, pues fijaos. Esto también nos enseña un poco cómo corren las verificaciones, porque esto fue del último programa o de los últimos programas que hicimos en esta temporada, es decir, que sería a finales de mayo o junio. Fijaos en esa cuenta, es la cuenta de la Red Internacional de Fact-Checking que hemos visto antes. Pues hace bien poquito eran más de 6.000, ahora ya son más de 7.100 las verificaciones que se han hecho, para que veáis lo rápido que corre la desinformación. En este caso, lo que hacíamos es ver un poco lo que hablábamos antes, cómo traspasan fronteras los fakes, las mentiras, y cuáles eran los que se habían buscado más y cuáles eran los que se habían movido más. Os lo voy a poner para que veáis también la importancia de luego comunicar los desmentidos. Le doy al play, en el caso de que no se escuche o no lo podáis ver bien, me avisáis. Sí, oír creo que no se va a oír porque el sonido sale de tus auriculares, ¿no? ¡Ay, espera! Mira a ver si puedes desconectar los auriculares, a ver si va. ¿Lo oís ahora? No, ¿no? No. No, no se oye. ¿No? Vale, voy a hacer otra cosa. Voy a pasaros el link al chat y cada uno que se lo abra y se lo vea entero por partes o como quiera. ¿Vale? Pues Sí, lo mejor. y listo. ¿Qué tal? ¿Listo? ¿Ya habéis terminado? ¿Más o menos? Esto es un poco también para que veáis la importancia de comunicar también los desmentidos. No solamente es hacer la verificación, sino también hacerla llegar a la gente. Hay que pensar que a la gente ya le ha llegado el fake, con lo cual es importante también que le llegue ese desmentido y hacerlo de la forma que pueda ser más clara y más atractiva posible. Y después, que es algo que desarrollamos más en la página web, porque por tiempo y por formato muchas veces no es posible,
lo desarrollamos más en la página web, poniendo además todos los links de los que hemos sacado la información. Esto nos sirve también para los debates que podamos tener cada uno con nuestros amigos y nuestra familia. Sí, sí, pero ¿eso de dónde te lo sacas? Pues de aquí, para que cuando veáis una verificación y sobre todo en la explicación más detallada, que es la que hacemos en la página web, podáis ver qué pasos hemos seguido y podáis pinchar vosotros mismos en ese link y hacer vuestra comprobación propia también de si esos datos salen de ahí o no. Vale. Os vuelvo a compartir el PDF y rápidamente, para que podáis vosotros hacer una práctica de una verificación de varias, os voy a hacer un repaso por algunos que han sido muy llamativos. Este justo es el que veíamos antes, que con una simple búsqueda inversa, fijaos que con ese simple gesto ya podemos saber que algo no va bien en esta historia. Cuando algo se está compartiendo en el año 2020, pero encontramos un enlace del año 2017 que ya nos hablaba de que este hombre había desaparecido, si desapareció en el 2017, es difícil que desaparezca en el 2020 con las mismas situaciones y la misma característica. En el caso de España, fijaos lo que nos contaron, que se había perdido en La Paz y que una enfermera del Hospital La Paz había hecho esta iniciativa de difundir su fotografía para que su familia pudiera encontrarle y entonces que la gente lo compartiera. Volvemos a lo mismo, una imagen así nos genera empatía, la historia nos genera empatía, es algo que creemos que puede ser útil y por lo tanto lo compartimos, cuando en realidad este hombre no estaba desaparecido ni estaba en La Paz. Para que os hagáis una idea, este mismo fake viajó por Colombia, por Venezuela, en Málaga hace años, ya se había dicho que este mismo señor había desaparecido y en realidad el origen está en México. No tenía nada que ver con nuestro país y no tenía nada que ver con el coronavirus ni con otras historias que ya se habían difundido años antes. Fakes que son foto, que nos llaman la atención y que traen un texto que nos puede conmover o que es llamativo. Los vídeos. Este fue una de las verificaciones, yo creo que uno de los casos más duros que hemos tenido durante esta pandemia. Era un vídeo bastante impactante. Os lo voy a poner a ver si ¿lo veis? Aunque no se escuche, veis la imagen en movimiento, ¿verdad? Se ve, Vale. se ve. Sí, que se ve. El audio en este caso no importa porque tendríamos que subirlo mucho para fijarnos en un detalle que para nosotros sí fue importante para la verificación, pero que aquí creo que iba a ser difícil escucharlo. Como veis, bueno, pues eran bolsas de cadáveres por el suelo, eran unas imágenes bastante duras y entonces el mensaje que llegaba era que esto había ocurrido en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, con lo cual era una situación bastante dura y se generó de repente como mucha polémica sobre estas imágenes. Haciendo la búsqueda inversa, lo que hicimos en este caso fue, si os fijáis, podéis ir parando el vídeo en el frame o en la parte que más nítido se pueda llegar a ver, porque muchas veces es lo que tienen estos vídeos, que pierden mucha calidad cuando se van compartiendo y muchas veces son vídeos de WhatsApp que no tienen calidad. Entonces, podemos pararlo en algún punto donde se vea bien o donde haya un elemento que puede ser identificativo, que puede ser desde una puerta hasta un extintor, hasta el color del suelo, hasta la ropa que lleva la persona, que como vemos es un traje azul, que puede ser alguien que trabaja en un hospital, todo sirve para hacer la verificación. En este caso lo paramos, hicimos una búsqueda inversa y a raíz de esa búsqueda empezamos a notar que había muchas publicaciones sobre este tema en otros países y en concreto en Ecuador. Y así fue como empezamos a tirar de la pista de Ecuador. Nuestros compañeros de chequeadores de Ecuador lograron hablar con el hospital de allí y verificaron que era un hospital de allí. Y otro de los elementos que nos ayudó fue la megafonía del hospital, que era lo que decía antes del audio. En la megafonía del hospital se decía el nombre del hospital, con lo cual eso también nos permitió buscarlo y tener otra parte más para hacer esa verificación. A veces podéis fijaros en cualquier detalle, como os he dicho, incluido el audio de un vídeo que se oye o si oye una conversación por detrás que podamos sacar algún detalle. Este fue uno de los ejemplos de los documentos que
tenían faltas de ortografía o que tienen fallos que aparentemente no se ven. Por ejemplo, este documento, pues es que para alguien que no lea documentos oficiales constantemente, pues si le llega algo así, pues tiene apariencia de ser real, tiene el logo del Gobierno de España, en este caso de una consejería de la Generalitat de Cataluña. Bueno, pues este lo que decía es que se iban a convalidar todos los créditos para los universitarios, porque como no había habido clases por el coronavirus, pues que entonces que no pasaba nada y que se convalidaban todos los créditos. En este caso, hay un detalle que nos dio la alerta y fue precisamente esto. Consejería que lleva universidades, que debería tomar la medida de decir, no se preocupen, que los créditos están convalidados y que aunque no haya habido clases, pues no pasa nada. En este caso, esa consejería era la Consejería de Empresa y Conocimiento, no el Departamento de Educación. Por lo tanto, este logo que estaba ahí mal puesto nos dio una pista para saber que era un documento manipulado, que era un documento falseado. Y aparte de eso, las faltas de ortografía, por ejemplo, que no lleve firma, que no esté firmado por la persona o el consejero o consejera correcta, todo eso también nos puede hacer ver que está mal. Este fue un claro ejemplo de tuit falso y muy fácil, además, porque otras veces son más difíciles y se camuflan un poco más. Además, tenía como la captura bien hecha, más o menos, ¿no? Porque muchas veces, si os aparece recortada justo por debajo del texto o de la imagen sin señalar el número de retweets y el número de me gusta o la fecha y la hora, ahí ya también podemos empezar a sospechar porque muchas veces se crean y no son capturas a un tuit real, pero en este caso, ¿alguien ve el fallo en este tuit? ¿Dónde está el fallo en este tuit? ¿Alguien ve que está mal? Mira a ver si lo puedes poner a pantalla completa. Ay, es que no lo tenéis a Porque si pantalla no, igual. completa. No, lo que pasa es no. Tienes ahora. Venga. Usuario, perdón, la dirección de Twitter, el usuario. El usuario, Sí. aunque el logo y el nombre es el del país, el usuario, si nos fijamos, pues no tiene nada que ver con el del país. Y esto pasa mucho por no esperar esos 10 segundos a mirarlo bien y a darle a compartir. En este caso, tú ves la última hora en rojo, el país, con la apariencia además que utiliza el país, porque es la última hora. Ves el logo, ves el nombre y dices, bueno, pues ya está. Pues además con una información que es más llamativa, como que Manuela Carmena daba positivo en coronavirus, pues se empieza a retuitear, se empieza a compartir. Y así es como nos fijamos en este tuit, porque de repente todo el mundo empezó a decir que Manuela Carmena tenía coronavirus. ¿Y dónde estaba el origen de esa noticia, que no era tal? Aquí, en una persona que con este usuario se había puesto de nombre el país, se había plantado de foto el logo del país y así consiguió, antes que hablábamos el origen de los bulos si eran organizaciones o estructuras, bueno, pues probablemente este señor o señora desde su casa dijo, bueno, pues venga, vamos a plantar el tweet. Y así, de repente, en cuestión de minutos, tenía el fake montado. Y los audios, como os decía antes, que son muy difíciles de verificar porque nos habla alguien que, con lo que empatizamos y no tenemos un texto o algo a lo que agarrarnos y rápidamente le damos a compartir. No sé si os ha pasado durante esta pandemia de amigos o de familiares que os hayan mandado audios hablando del coronavirus o supuestos médicos o jefes de cardiología que os hablaban sobre cómo iban las cosas o cómo iban las medidas en torno al coronavirus. En este caso, fue tal la repercusión que tuvo que la propia Comunidad de Madrid y la propia Consejería de Salud tuvo que salir a desmentirlo, tuvo que salir a decir que no había tal jefe de cardiología del Hospital Gregorio Marañón que estuviera dando estas informaciones y estas recomendaciones que eran bastante peligrosas porque se basaban en falsedades. Así que muchas veces la alarma que se genera es tal que hasta las propias instituciones, como pasó en este caso, tuvieron que intervenir para intentar pararlo.
Y este es un claro ejemplo de lo que hablábamos también de cómo cualquiera puede generar un fake. Este es un caso además muy concreto porque este hombre que vemos con los micros mandó un mensaje de WhatsApp a su grupo, a sus personas, a su entorno, diciendo que el comercio de este ciudadano chino, pues que no fueran a comprar al comercio porque su mujer había vuelto de China y entonces había dado positivo y con lo cual que no fueran a comprar a ese comercio, con el daño que esto podía hacer a esta persona. Se empezó a extender tanto la voz, insisto, fue un mensaje de WhatsApp que él mandó a su entorno. Pues se empezó a compartir tanto, saltó de unas personas a otras a tal nivel que acabó convirtiéndose en un fake viral. Y el efecto, en este caso, fue tal que tuvo que salir a los medios de comunicación a decir, y además lo explicó oye, pidió perdón y lo explicó además en una declaración muy extensa en la que explicó cómo él le había mandado un mensaje de WhatsApp que no se imaginaba que hubiera esta repercusión y que no se imaginaba que las cosas fueran a acabar así. Pues sí, muchas veces puede surgir un fake de algo tan tonto como, por ejemplo, un mensaje de WhatsApp. Sobre los colectivos que hablábamos antes, pues, por ejemplo, desde personas inmigrantes, como por ejemplo este que nos decía que era España cuando en realidad era Kuwait y nos hablaba de personas que se habían reunido cuando ya estaban todas las medidas de confinamiento, hasta este otro que nos hablaba de un permiso que le habría dado el gobierno al colectivo LGTBI para hacer el desfile del orgullo en verano, en julio por las calles, cuando pues bueno, ya se habían suspendido grandes aglomeraciones, grandes eventos y todo el mundo tenía que mantener un poco la precaución y la responsabilidad de estar en casa, e incluso sobre la infancia. Muchas veces no entendemos por qué o qué es lo que hay detrás. En este caso, por ejemplo, se decía que en Italia había 232 niños fallecidos por la COVID-19. En el momento en el que se movió este fake, el número de menores muertos en Italia era de 3. De 3. Y esta captura que se empezó a mover y que se empezó a viralizar muchísimo hablaba de 232. ¿Por qué alguien decidió hacer esto? Pues volvemos a lo mismo, generar esa preocupación y esa alarma que no existe o que existe en un determinado nivel y lo que pretenden es subirla. Ahora, si queréis, podéis poner en práctica lo que hemos hablado. O si queréis ahora hacer alguna pregunta antes de que os pase unas imágenes para que podáis verificarlas en vuestro ordenador. Si tenéis alguna pregunta, ahora es el momento, si queréis. Y si no, os iré pasando los enlaces. Aquí habíais puesto lo del usuario de Twitter con la verificación del país. Vale. Voy a ir copiando unos links para que podáis hacer vosotros la verificación. Seguramente cuando vayáis a buscarlo os salga la verificación hecha. Si podéis no mirarla, mucho mejor. Y hacedlo por vosotros mismos. Os voy a poner aquí un link. Cuando lo abráis, veréis que es una nota de prensa que tiene una parte destacada, una parte marcada y que nos dice que ante la cancelación de clases se van a dar por aprobados los alumnos sin necesidad de que realicen los exámenes, dado que pues, el periodo de exámenes se ha visto afectado. Esto, tal cual, se movió así por las redes sociales y dio lugar a que se dijera que desde el gobierno se iban a aprobar a todos los alumnos sin necesidad de que se examinaran, dado que bueno, pues la situación del coronavirus les había dejado sin clases y, como veis en esa nota de prensa, aparece dentro de una nota de prensa que anuncia nuevas medidas para evitar la extensión del coronavirus COVID-19. Podéis chequear durante unos minutos si esta nota de prensa es real o dónde podía estar el fallo. Y si queréis, en unos minutos lo vemos.
Si alguien lo... Claro, por eso, no la abras. La de Neutral no la abras. Si alguien detecta dónde está el error o dónde está la sospecha, que lo vaya poniendo y lo vamos descubriendo. Yo la voy a buscar también. Vale, a ver, por ejemplo, Verónica dice que es fake, además en la web del Ministerio de Sanidad, además es la web del Ministerio de Sanidad y no del Ministerio de Educación. El logo del ministerio, quizás si os la descargáis y la guardáis, quizás podáis ampliarla, porque es verdad que es lo que hablábamos antes, que muchas veces con los vídeos y las imágenes, como se van compartiendo y no son muy nítidas, pues por la calidad de la imagen muchas veces es difícil, pero quizás descargándola y guardándola podéis ampliar. En la página es importante también fijarse en el entorno, por ejemplo, en la parte de abajo dice Adrián que se ven webs temáticas, descarga de la página actual, y eso en la web del gobierno no aparece. Y en el logo, en el texto. Vale, en este caso, casi me da tiempo a mandaros otra. En este caso, si vosotros os fijáis, la parte primera de esa nota de prensa, el título, el gobierno anuncia medidas para evitar la extensión del nuevo coronavirus COVID-19. Nota de prensa, el logo en el que os habíais fijado, el tema, por ejemplo, del 016, que también os podríais meter en una página web y ver del gobierno y ver que es así. Tiene apariencia de ser real. Si buscamos tal cual ese título, esta era sencilla porque si metéis el título de esa nota de prensa tal cual en Google, os va a aparecer un enlace del Ministerio de Sanidad, del Gobierno de España, con esa nota de prensa tal cual. ¿La veis? Vale, aquí Mariajo nos ha Pero mandado... sí, el enlace, el tercer Vale, párrafo es voy a abrir. distinto. Sí. Eso es, vale. He abierto el enlace que nos ha mandado Mariajo, que podéis abrirlo todos porque esa es la nota de prensa real. Y si os fijáis, todo es exactamente igual, pero está muy bien porque os habéis fijado en todos los detalles, en el logo, en la parte de abajo, si aparecen más pestañas abiertas o no. Y como decía antes, los bulos tienen esa cierta inteligencia, por lo tanto han dejado todo exactamente igual, incluido el primer punto, el segundo punto es exactamente igual, el título también, pero fijaos en el tercero. En el tercero han quitado la medida que era real y han plantado la del aprobado sin necesidad de hacer exámenes. Ese es el detalle que hacía que esta nota de prensa fuera falsa. Os voy a mandar otra, a ver qué os parece, a ver quién es este señor. Vale, nos llegó esta imagen, ¿vale? De este hombre. Y entonces lo que se decía en el texto que iba con esa fotografía es que este señor era el doctor que ya había conseguido la vacuna del coronavirus. Pensad que no todo el mundo tiene que tener los mismos conocimientos sobre diferentes áreas. Algunos quizás estáis muy, muy metidos en las series y lo habéis reconocido al momento. Es el doctor de Vis a Vis y además tal cual así aparecía en la serie con su batita y su todo. Vale, pues como os decía, no todo el mundo tiene por qué estar habituado a la serie Vis a Vis, no todo el mundo, porque yo de verdad le pongo la imagen de este hombre a alguien de mi familia, a mi abuela, a mi madre, a mi padre, y no sabe que es el doctor de Vis a Vis. Y si le ve con la bata blanca y con apariencia de doctor, le digo, mira, Carlos, el que ha descubierto la vacuna, pues probablemente llame mucho la atención y se empiece a compartir. Vale, la última que nos da tiempo, antes de que podáis hacer todas las preguntas que queráis. Además, esta fue muy llamativa también. Esta os la paso ya con texto. Está cortado el usuario adrede, lo he cortado yo,
pero la publicación es tal cual, la fotografía y el texto. A ver. En este caso, cuando abráis este nuevo enlace que os he mandado, como veis, aparece una foto en la que aparecen muchas personas tiradas por el suelo, ¿vale? Y entonces la descripción a esta imagen nos dice que es una foto que viene circulando en las redes sociales. Según comentan, serían personas de China cayendo por el coronavirus, tomada a escondidas por un reportero. Nos ponen un elemento de misterio que siempre ayuda mucho para que las cosas se compartan. A ver quién encuentra algo de esto. A ver, Mariajo. Mariajo, cuéntanos, ¿qué nos has puesto ahí? Pues nada, eso que es ¿Qué has hecho y cómo has llegado a ese link? Capturando la imagen y subiéndola a Google Imágenes y enseguida han salido un montón de enlaces donde aparecía esta performance. ¿Y la descripción que daban, cuál era? ¿Relacionada con el coronavirus o otras? No, bueno, es una acción para recordar las víctimas del Catpass nazi en una concentración en Frankfurt. Y además, 2014. efectivamente, eso es lo que iba a decir. Voy a abrir el link que nos ha mandado Mariajo. Claro, ahí está la fecha y la explicación real, en 2014. Si hacéis la búsqueda y ya, lo mismo que con el anciano, cuando empezamos a ver que esa misma imagen tiene muchas entradas o muchas explicaciones que son del año 2014, pues ya nos tiene que empezar a hacer dudar, porque de 2014 a ahora, otra vez, si ha ocurrido ahora, ¿cómo es que esta imagen ya existía en el año 2014? Pues para que os hagáis una idea, esto es un ejemplo de cómo una imagen que sí que es real, esa imagen ocurrió, pero le han plantado un contexto falso que es mucho más llamativo que una exposición o que una performance para darnos a entender que son personas en China cayendo por el coronavirus. A ver, voy a abrir los enlaces que habéis ido mandando por aquí a una de las verificaciones de lupa. Esto también nos muestra un poco la importancia de la colaboración de la que siempre hablamos y que forma parte de la base de la Red Internacional de Fact-Checking y que, por ejemplo, nos ayudó muchísimo con el vídeo de las bolsas por el suelo de Ecuador. Si yo pregunto al Hospital de Ecuador desde aquí, quizás tengo respuesta, pero es más difícil. Si le pregunto a un periodista de Ecuador que tiene más contactos, que se conoce más del tema, cómo funcionan allí, pues va a ser más fácil. Con lo cual, nuestro trabajo que ya íbamos verificando el vídeo, la megafonía, lo que habíamos hecho con búsqueda inversa, unido a los chequeadores de Ecuador que consiguieron el desmentido del hospital, más otras informaciones, y todo eso lo juntas, tienes una verificación mucho más potente que la que podías tener en solitario. Lupa, por ejemplo, hace un trabajo de verificación muy bueno, que es el enlace que ha mandado Federico, si lo queréis abrir, y que también había hecho esta verificación. Y como veis, también nos muestra que esto también llegó a otros países. Sí. Vale, pero fíjate que dice que Toñi, que aquí nos dicen que es de China, en la captura, ¿verdad? Que dice realidad de China. En la captura que han verificado en este caso, ¿no? Efectivamente, es eso. Era para ir rápido. Eso es lo que verifican, si la imagen era de China o no era de China. Eso es. Lo que están verificando. Pues fijaos que estos eran ejemplos que requerían menos tiempo porque la búsqueda requería de menos pasos, no había que llamar a nadie y no había que realizar un trabajo mucho más profundo, pero para que veáis que todos en nuestro día a día podemos hacer como una serie de pasos que son muy sencillos y que
podemos favorecer, primero, no compartir si no estamos seguros y segundo, que nosotros mismos, sabiendo como unas poquitas claves, ya hemos visto que una nota de prensa nos la habían falseado y nos la intentaban colar. Hemos visto que un señor no era el que había hecho la vacuna, sino que era el actor de Vis a Vis, y una fotografía hemos logrado llegar a que era de 2014 y que era en realidad una performance relacionada con el nazismo y no con el coronavirus. Todos lo habéis hecho y todos habéis podido llegar más o menos a un punto o a otro. O sea, eso quiere decir que lo podéis hacer ahora con otras cosas que os vayan llegando. Así que ahora, si queréis hacer alguna pregunta o algún comentario o lo que sea, podéis hacerlo sin problema. Te quería preguntar, Lorena, ¿Sí? en el tema de cuando te pasan un link, si tienes duda, porque el peligro está, por ejemplo, en móviles, si tú clicas el link te pueden descargar un virus o un malware y tal. Entonces, yo no sé si hay alguna herramienta que tú puedas meter un link para que esa herramienta sufra el proceso de verificación o... Sí, yo creo que sí, y de hecho voy a mirar aquí si tengo una apuntada, y si no le preguntaré a Rubén, que es la persona que os dará la charla mañana. No, porque era para analizar a un bot, no era de un link. Voy a preguntarle a Rubén y Siar si lo podemos preguntar para poder pasártelo. Sí, mañana se lo preguntamos a Rubén porque es muy interesante lo que plantea Gonzalo. O sea, que queda apuntado para la sesión de mañana con Rubén, que es la primera, la que tenemos a las 10 de la mañana, queda apuntada para él. La herramienta de los links, eso es. Vamos a hacer preguntas incluso antes de que empiece la sesión, ya tenemos 2. Gracias. Gracias, Gonzalo. Sí, parece que hay una pregunta de Alba. Sí, normalmente nosotros la forma en la que trabajamos, Alba, es o bien a través de nuestro servicio de verificación de WhatsApp, que son las consultas que nos manda la gente, de algo que les haya llegado a través de sus redes sociales, y a partir de ese momento empieza todo nuestro trabajo de verificación, o bien a través de fakes o bulos que se estén haciendo virales y que nosotros detectemos en las redes sociales, y de esa forma empieza nuestro trabajo de verificación. Es lo que nos alimenta de momento, tanto en el fact-checking, en las declaraciones políticas que salen de la agenda. En el caso de los bulos, lo que nos alimenta a nosotros y lo que nos da los ejemplos a verificar es el servicio de verificación de fact-checking o lo que podamos estar detectando que se convierte en viral en ese momento, o consultas que nos puedan hacer por cualquier otra vía a través de las redes sociales. Jacobo me comenta sobre la formación. Ya mismo en el colegio, es verdad, Iciar también os podrá contar, desde Neutral Educación sí que existe un proyecto ya para dar determinadas charlas y determinados cursos en los colegios, sobre todo precisamente por lo que hablábamos un poco antes, por las nuevas formas de informarse y de comunicarse. Muchos adolescentes y muchos jóvenes no ven los medios tradicionales o no lo hacen tanto, la televisión, y sí lo hacen a través de Instagram, por ejemplo, o a través de Twitter. Entonces, ahí hay que incidir mucho en el uso de las redes sociales responsable, y sobre todo también esa formación que dices tú, básica sobre esto específico, porque como estábamos viendo, mucha de la desinformación llega por las redes sociales, con lo cual yo lo veo completamente necesario, y de hecho así se está haciendo en colegios o en adolescentes. Y luego a nivel personal, si cada uno quiere formarse un poco en esto, pues desde estos cursos o la práctica que podáis hacer vosotros, por ejemplo, con lo que os he puesto yo ahora, lo que podéis hacer es ir a la página web de Neutral, coger lo que es el fake y no mirarlo, y hacer la verificación vosotros y luego comprobar. Además, es que eso me parece muy divertido para ver si habéis llegado o no. Y luego hay el Night Center, también hace muchos cursos sobre verificación, algunos son gratuitos y están muy bien, y además muy bien explicados.
Maríajo pregunta si hay herramientas para conocer la primera fuente de un bulo cuando se difunde vía redes sociales. ¿Te refieres, la primera fuente, te refieres al usuario, al lugar? Sí. Bueno, el primero que publica ese bulo. Sí, como hemos visto antes, en el mapa muchas veces surge en un punto y acaba en la otra punta del mundo. Por lo tanto, muchas veces a la hora de ir haciendo la verificación, como has hecho tú misma, de hecho, hoy has dado con el origen de una determinada imagen que era en 2014. Pues ocurre lo mismo. Muchas veces vas haciendo la verificación, vas buscando y te vas dando cuenta de dónde ha podido surgir, pero yo creo que no, que quizás es difícil tener la certeza. Lo que podemos saber es se tuvo constancia por primera vez de esta imagen. Imagínate, había uno hace poco que había surgido no sé si en Argelia, y puedes decir eso, ¿no? Ir buscando con el Google Imágenes o con otra herramienta. La primera prueba o la primera constancia que tenemos de esto fue en 2014 y en este país. Luego, igual haciendo un trabajo más profundo podrías encontrarte con otro, pero bueno, haciendo una verificación que sea seria y que sea profunda, con ese mismo trabajo tú misma puedes dar con el origen o dónde se ha podido empezar a hacer viral. La forma de comunicarlo, pregunta Federico, ¿cómo sería la mejor forma de contarlo, ¿no? A tu grupo de WhatsApp para que sea efectivo y a la vez que no se vea como un ataque a quien lo envió? La verdad es que esto a mí me ha pasado en alguna ocasión, Federico, de grupos de WhatsApp que han hablado de algo y a veces, como dices tú, para que no se vea como un ataque, muchas veces como que dices, bueno, a ver, ¿lo digo o no lo digo? Pues sí, pues tan sencillo como, oye, pues yo lo he mirado y he visto esto, no sé si te sirve para poder informarte o para tener más información sobre ello. O, oye, mírate este link que hay aquí varias fuentes de información distinta y quizás te pueda ampliar o te pueda hacer una idea más grande de este tema, ¿no? O sea, sé que hay personas, y si lo dices es por algo, sé que hay personas que se lo pueden tomar como un ataque, pero no lo entiendo, porque tener más información y tener más fuentes y poder mirarlo por ti mismo, no entiendo por qué tiene que ser tratado como un ataque, pero siempre planteándolo así, como aquí tienes más información, aquí puedes mirarlo tú mismo, no creo que tenga que verse como un ataque, aunque sé que hay gente que puede tomárselo así, y lo entiendo. Bueno, la parte de la denuncia que nos comenta Jacobo, lo hemos visto durante esta pandemia, que sí se puede denunciar siempre y cuando se esté cometiendo un delito. Lo vimos con un fake que acusaba a menores, estoy intentando hacer memoria para contarlo bien, que acusaba a menores extranjeros no acompañados de haberle dado una paliza, creo recordar que era a una profesora en un centro, ¿no? Entonces se veía un vídeo que era un vídeo bastante contundente porque se veía a varios menores darle una paliza a una mujer y entonces pues de repente se empezó a correr que eran menores extranjeros no acompañados que habían agredido a su profesora. No era así, era un vídeo de Brasil que tenía un contexto completamente distinto y se abrió una investigación, se denunció, no sé si, me parece que era del Defensor del Pueblo, desde alguna figura se denunció y la Fiscalía de Barcelona abrió una investigación. Pasó lo mismo con otra persona, no sé si de la Comunidad Valenciana, me parece, a la que habían acusado también de secuestro de menores y en ese caso lo denunció y también se había empezado a investigar. Es decir, si la mentira de la que estamos hablando provoca que se cometa un delito, o por ejemplo, en el caso del coronavirus, si es una mentira que ha implicado que fuerzas de seguridad o que fuerzas sanitarias tengan que desplazarse a un determinado lugar, ahí también se puede estar cometiendo un delito, porque se han tenido que desplazar efectivos a un determinado lugar, porque imagínate que has dicho que, no sé, pues cualquier barbaridad, que se está generando un incendio o que hay alguien que está muriendo o algo así. Entonces, en ese caso, si provoca ese tipo de efectos, sí se puede denunciar, porque pueden estar cometiendo un delito. Vale, si os parece, la última pregunta de Carlos. Vale. Y lo dejamos aquí, ¿te parece? Nos dice Carlos que hay personas que comparten noticias de periódicos poco conocidos, la mayoría digitales, y que con eso también habría que tener cuidado y no dejar guiarnos por la parte emocional que nos provoca la noticia, porque si no estamos fomentando el que se difundan los bulos. Por esto y todo lo que hemos hablado, veo necesaria y muy útil la iniciativa que tenéis en Neutral Educación y como docente y en la medida de lo posible quiero que mi alumnado reciba esta información.
La verdad es que sí, muchas veces hay que tener cuidado con esas páginas web digitales que difunden noticias o artículos con formato de noticia, que luego no son noticias, y hay que tener muy en cuenta ese quién lo difunde, ¿no? Me parece que alguien preguntaba por ahí qué más podíamos hacer, pues todos esos pasos, ver quién lo difunde, si la noticia tiene fuentes o está basada en una información que haya dado una institución o un organismo que de verdad tenga esa información, e ir haciendo todos esos pasitos que habéis hecho vosotros y que pueden servir para verificar. Y si no estáis seguros, no lo compartáis. Aquí, si me permites, Lorena, si quieres, Carlos, te contesto yo. En Neutral Educación tenemos distintos talleres para colegios, sobre todo para adolescentes. De hecho, nuestro lema es sin verificar no compartas. Y bueno, si nos escribes, ahora te pongo ahí mi dirección de correo. Si me escribes, yo te mando una web desde donde te puedes descargar el material para los talleres para que los deis en tu centro, vosotros y tal, porque llegó un punto en que teníamos tal volumen de peticiones para que fuésemos a los centros a impartir los cursos que no llegamos, no somos capaces. Entonces subimos el material, ahí tienes una guía docente, en fin. Ahora te pongo mi dirección y si quieres me escribes y lo hablamos tranquilamente. Vale, antes de que os vayáis, os voy a poner aquí el link de las páginas web por si queréis trastear y meter cualquier página web, y es divertido además ir viendo cómo han ido variando, y os voy a copiar también el de los vídeos por si también queréis empezar a probar y bueno, pues loguearos y poder hacer vosotros vuestras verificaciones. Ahí lo tenéis. Así que nada, muchísimas gracias por haber asistido y por vuestra atención, a pesar del día tan intenso de verificación que lleváis. Y ha sido un placer estar con vosotros. Gracias, Lorena. Bueno, pues muchas gracias, Lorena. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Y bueno, te emplazamos a que estés en vivo y en directo cuando nos podamos juntar. Ojalá. ¿No? Como lo teníamos en un principio previsto, y que sea una manera más presencial. Nada, el resto, pues muchas gracias por estar. Mañana volvemos a las 10 con la charla de Rubén. El link lo tenéis en el mismo correo que os hemos enviado esta mañana, los 2 links que faltan, o sea que después del día intenso de hoy, pues mañana más, ¿no? Gracias a todos, nos vemos mañana. Gracias, hasta luego. Hasta mañana. Hasta luego.